Buenas noches. Bienvenidos a su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros en www.colegiocivilunam.com.mx, así como a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM y Canal Yus Multimedia. Buenas costumbres. Damos gracias a las personas que hacen posible que este programa de radio se lleve aquí en la cabina de Radio Yus. Primero, al doctor Enrique Luis Graue Vichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Y de manera muy especial, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy 23 de noviembre del año 2017, y de acuerdo a los grandes invitados que están con nosotros, el programa lleva por nombre Procedimiento Sucesorio, reto para los postulantes. Pero antes de entrar en materia, permítanme presentar a los invitados que se encuentran con nosotros esta noche. Está con nosotros su señoría Martín Ricardo Torres Álvarez, juez 33 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Familiar por el Colegio Universitario del Distrito Federal. Bienvenido, su señoría. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Está también con nosotros su señoría Reina Concepción Mince Serrano, juez 39 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Derecho Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, su señoría. Muchas gracias, buenas noches y buenas noches a todo el auditorio. Está también con nosotros, distinguidísima integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil, nuestra querida maestra, Amada del Carmen Gaitana Redondo, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de materia de Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1989 a la fecha. Abogada postulante en materia sucesoria y familiar desde 1990 a la fecha. Miembro del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querida amiga, bienvenida. Muchas gracias. Está también con nosotros el maestro Fernando Caín Oviedo Cruz, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Familiar por la Facultad de Derecho de la UNAM, ayudante de profesor de carrera en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de la UNAM, abogado postulante en materia familiar y civil. Bienvenido, mi querido maestro. Maestro, muchas gracias. Buenas noches a todos. También está con nosotros, desde luego, una buena costumbre que esté aquí, el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, mi querido amigo. Bienvenido. Un placer estar nuevamente aquí con nuestra comunidad de Derecho y universitaria y tener a estos distinguidos invitados en nuestro programa. Pues el tema es muy interesante. A nadie nos gustaría dejar de vivir, o como dicen, a nadie nos gustaría morirnos. Pero aprovechando que hay aquí distinguidas personalidades y especialistas en el tema, ¿qué debemos hacer después de que una persona fallece?
desde luego, en lo jurídico. Su señoría. Con mucho gusto. Pues obviamente lo que tenemos que hacer, jurídicamente hablando, es denunciar la sucesión ante los tribunales. ¿No se dice demandar? Se dice denunciar. ¿Eso es lo correcto? Eso es lo correcto porque no se trata propiamente de un juicio contencioso. Es un juicio que se le llama inclusive universal. Se le llama universal porque afecta a la totalidad del patrimonio de una persona. Por esa razón, todos los asuntos que tienen relación con el decuyus, que así se le llama al difunto, todos esos asuntos que se llevan a cabo con relación a él, se acumulan precisamente a la sucesión. Ok. Y después, mi querida amiga, ¿qué seguimos haciendo? Porque ya está en la etapa de la denuncia. ¿Qué hacemos? Yo creo, bueno, yo a mis alumnos lo primero que les digo es que se tienen que dictar medidas. Siempre hay que solicitarle al juez que se dicten determinadas medidas. Por ejemplo, cuando la viuda queda encinta, ¿sí? ¿Qué es eso de encinta, mi querida amiga? Embarazada. ¿Embarazada? Muy bien. Cuando la viuda queda embarazada, se tienen que dictar determinadas medidas. El código en este aspecto, pues obviamente no está ajustado a la ciencia, ¿no? Okay. Está como retrasado en ese aspecto, pero sí es necesario que la viuda le manifieste al juez que quedó embarazada, que se tomen determinadas medidas, como es la de brindarle una pensión alimentaria, ¿sí? Ver todo lo necesario para el parto. Obviamente, cuando está a 40 días, la ley nos habla de 40 días antes de la fecha probable, también tiene que avisar que está ya a término del embarazo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues otras personas se pueden ver perjudicadas cuando llega un niño, pues que no estaba planeado, ¿no? ¿Todo eso viene dentro de la denuncia? ¿Desde el escrito inicial se solicitan estas medidas? No necesariamente. Yo creo que la mayoría de los abogados, yo creo que aquí sus señorías no me van a dejar mentir, la mayoría de los abogados no las manejan, pero son muy necesarias. O sea, los bienes se pueden perder, se pueden esconder, los pueden dilapidar. ¿Se pueden inventar hijos? También. Sí pasa, ¿no? Sí pasa cuando está vivo el señor, que se pone el cuerno solo, pues que no, ya muerto también se lo quieran acomodar, pues sí, por supuesto. Y además la ley le da 300 días a la viuda, ¿no? Sí le alcanza el tiempo, ¿no? Pues sí le alcanza, porque son embarazos, parecen de elefante, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que sí es un tiempo muy largo. Entonces sí, incluso con los adelantos de la ciencia y demás, pues cabe también esa posibilidad, ¿no? Realmente la única certeza que se tiene es cuando acuden a los notarios y en el mismo testamento el decuyus está reconociendo que su esposa está encinta, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pues sí, sería conveniente, definitivamente. Un testamento pues siempre es más conveniente que llevarnos una sucesión legítima, porque nos quita cierto trabajo a los abogados, que a veces no siempre, ¿no? O sea, de todos modos los herederos, yo a mis alumnos les digo que basta que haya un muerto para que comience a haber problemas. Yo siempre empiezo con el dicho de hasta en las mejores familias. Su señoría, siempre que hay alguien que fallece, pues como que nos metemos a la parte de la pena, ¿no? Le llaman al duelo y no pensamos en la parte jurídica. Usted, con la experiencia que tiene en esta primera parte, en la parte general, con la experiencia, ¿qué le recomendaría a nuestros alumnos o a los postulantes que hicieran? Bueno, no dejar pasar el tiempo e inmediatamente que tenemos conocimiento de la muerte de una persona, hay que denunciar esa sucesión, indagar, existió testamento o no existió un testamento. Dentro del juicio sucesorio, bueno, ya podremos investigar. Generalmente, pues los jueces ordenamos girar oficios al Archivo General de Notarías, al Archivo Judicial, para tener conocimiento si este decuyus dictó una disposición testamentaria o no, y saber si vamos por la línea correcta. Aquí es importante distinguir que, hablando de juicios sucesorios, hay juicio sucesorio testamentario, cuando el decuyus en vida dictó un testamento y dispuso de sus bienes antes de morir, o
si no lo hizo, bueno, damos lugar a la sucesión legítima. Que es cuando no hay testamento. Así es. Muy y bien. cuando los bienes que integran la masa hereditaria, bueno, tendrán que repartirse en los términos que la ley establece a falta de voluntad expresa. Es decir, del de cuyos. si una persona decide en vida hacer testamento, las reglas de la sucesión, en términos generales, irán por ahí. Así es, por las reglas del juicio sucesorio testamentario. En caso de que no haya testamento, entonces, pues aunque no nos guste lo que la ley diga, nos tendremos que sujetar a una camisa ya prefabricada. Así es, ya hecha. Al orden en que tienen que heredar los parientes de esa persona, llámese ascendientes, descendientes, cónyuge supérsite, incluso los parientes colaterales. ¿Y qué hacemos? Porque ya hay mucha información y la verdad es que entre la pena y hay muchas como ideas que la gente tiene que no necesariamente son las correctas, ¿cómo podríamos asesorar en esta primera etapa del procedimiento? Hasta aquí la información dada por los abogados, por sus señorías, es bastante buena, redituable, pero aquí hay que apuntar algo muy importante. Cuando fallece algún familiar, lo primero que debemos de hacer es revisar los documentos, actas de matrimonio, actas de nacimiento, actas de defunción, que vengan bien los nombres, las fechas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los procedimientos, como en este caso una denuncia de una sucesión, nos damos cuenta que los abogados, por hacer las cosas rápido, muchas veces se nos van esos detalles, al grado de que hay anotaciones marginales en las actas donde reconocen hijos y no nos damos cuenta hasta el momento en que nos requiere la autoridad y nos dice, a ver, dígame dónde está esta persona que reconocen como hijo. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. Antes de entrar al procedimiento, antes de todo, revisar la documentación del autor de la sucesión, para evitar problemas. Muy bien dichos, fueron palabras del maestro Fernando Caín Oviedo Cruz. Su señoría, ¿algo más en esta etapa general antes de entrar al procedimiento? Pues es importante, siguiendo la idea de la plática que estamos teniendo, evidenciar que efectivamente muchos de nosotros, persona común que no conoce de leyes, e inclusive algunos también, aún conociendo, no revisamos nuestros documentos oficiales, no los revisamos hasta que tenemos la necesidad de hacer uso de ellos, y en muchas ocasiones eso dificulta cualquier trámite, mucho más un juicio sucesorio que tiene muchas aristas. ¿Qué documentos recomendaría que se tuvieran a la mano, por ejemplo? Pues las actas de nacimiento, en su caso acta de matrimonio, por supuesto las actas de defunción. A veces esos documentos, los datos que se proporcionan al registro civil los proporciona personas que no conocen debidamente de los que se va a registrar. Entonces, muchas veces los datos son falsos, se dice que es casado cuando a lo mejor hubo un concubinato o ni siquiera eso hubo. Entonces, sí es muy importante que la persona que proporcione los datos sea una persona que realmente conozca a la familia. Muy bien. Sí. Su señoría, ¿algo más para esta etapa general del procedimiento? Bueno, como bien lo han dicho, sí es checar los nombres, incluso cuando se presenta la denuncia del juicio sucesorio, lo hacen con un nombre diferente a aquel que en vida llevó, con el que se ostentó la persona, valga la redundancia, en vida, o aquel que asentaron de manera diferente en el acta de defunción, porque, como lo decía el licenciado Martín Ricardo, pues bueno, lo hace una persona que desconoce y le cambian un nombre, le incluyen uno más, le cambian el apellido. A las mujeres le ponen María o se lo quitan. O el de. El famoso apellido de... Compuesto de casada. Muy bien. Mi querido amigo. Bueno, yo quisiera señalar que en nuestra Ciudad de México, el 23 de julio del año 2012, hubo un decreto por el cual, en materia sucesoria, se derogan testamentos ordinarios y testamentos especiales. Actualmente, ahorita en la Ciudad de México, tenemos únicamente el testamento público abierto,
el que se lleva a cabo ante notario, y el testamento hecho en país extranjero, que puede ser nacional, desde luego, si se otorga ante una embajada o consulado en el extranjero, y que se rige por las disposiciones del país donde se otorga. Pero ese decreto, en el cual se derogaron el testamento público cerrado como testamento ordinario, el testamento público simplificado y el testamento hológrafo, y como testamentos especiales el testamento privado, el testamento militar y el testamento marítimo. El decreto, en su artículo primero transitorio, nos señala que todas las disposiciones que han sido derogadas son aplicables y siguen vigentes para todos los testamentos otorgados con anterioridad, antes de esa fecha. Actualmente estamos en el año 2017, estaríamos hablando ahorita prácticamente menos de 5 años, ¿no? Entonces, por eso cuando su señoría señaló se giran los oficios de estilo, no únicamente es para pedir información sobre un testamento público abierto, que es que desde luego el que otorga el testador, y en cuanto a las documentales que señalamos, eso es también importante porque la ley, cuando no hay testamento, es la que señala quiénes son sus herederos y lo tienen que acreditar con las actas respectivas. Entonces eso era lo que quería. Muy bien, mi querido amigo. Vamos a hacer un corte. Les recordamos que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento regresamos.